Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una fuente que puede parecer un poco árida, ¿no? El Boletín Oficial de Perú. Ujú. La edición del domingo 31 de agosto de 2025. Suena a, bueno, pura formalidad legal. Nombres de empresas, números, Claro, a primera vista es eso. pero es una ventana de verdad fascinante a cómo se mueve la economía, cómo se definen derechos, incluso cómo se ajusta la identidad de las personas. Todo registrado oficialmente. Exacto. Nuestra misión hoy: descifrar qué señales nos dan estos avisos sobre el pulso del país. Ok, vamos a desgranar esto. Así es. Y para entender su peso, bueno, recordemos que el boletín oficial, con esa historia que viene desde Simón Bolívar, ¿no? 1825. Impresionante eso. Sí, es el lugar donde todos estos actos, legales, judiciales, administrativos, incluso privados, se hacen públicos para que tengan validez, para que surtan efecto. Claro, la publicidad legal. Eso es. Y lo interesante es justamente ver que detrás de la formalidad, de estos textos que parecen, digamos, un poco secos, Sí, sí. hay decisiones con impacto real. Empresas que cambian de rumbo, entidades que actúan, ciudadanos que ajustan su situación legal. Es el diario oficial de los cambios formales, digamos, de la sociedad. Perfecto. Empecemos entonces por el mundo corporativo, que en esta edición, la verdad, muestra bastante actividad. Vemos distintas maniobras de reestructuración. Por ejemplo, un caso de escisión. Ajá. Que, para ponerlo simple, es cuando una empresa como que se parte, ¿no? Divide una parte de su negocio y transfiere esos activos y pasivos a otra entidad. Exacto. Aquí tenemos a Agronegocios Santa Julia S.A.C., que transfiere un bloque patrimonial a Multiservicios Peruanos del Norte S.A.C. Ujú. Y esto, claro, significa que la primera reduce su capital social un montón, mientras la segunda lo aumenta bastante. Un movimiento estratégico, claro. Totalmente. Con efecto desde principios de agosto de 2025 y siguiendo, bueno, las reglas de la Ley General de Sociedades. Y vemos lo contrario también, ¿no? Las fusiones por absorción. Hay una empresa como que se come a otra, la integra. Sí, aquí hay un par de ejemplos. Teleperformance Perú absorbe a Mayorel Perú, el acuerdo reciente, de mediados de agosto. Y Mayorel, la absorbida entonces, desaparece legalmente. Se extingue. Y algo parecido pasa con G&G Soluciones SAC, que absorbe a otras dos, Inversiones JJJ SAC y Hikari Trading SAC. Son uniones que buscan, pues, consolidar operaciones, ganar tamaño, eficiencia, supongo. Claro, y no solo divisiones o uniones, también hay ajustes internos, como Inversiones Aquamarina EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Una IRL. Exacto. Enuncia una reducción de capital de más de 1 millón de soles. Es bastante dinero. ¿Y porque dice algo? Sí, la razón declarada es devolución de aportes al titular. O sea, un reajuste financiero interno parece. Entiendo. Estos tres tipos de movimientos, escisión, fusión, reducción de capital, son, digamos, herramientas súper habituales en la vida de las empresas. Sí, se ve que sí. Pueden responder a distintas estrategias, crecimiento como una fusión, o especialización, quizá con la escisión, optimización fiscal también puede ser, o simplemente devolverle valor al dueño, como en esa IRL. Claro. Pero lo clave, y por eso está en el boletín, es que su publicación es obligatoria. Ahí está el punto. Claro, garantiza transparencia, sobre todo para los acreedores, ¿no? Ellos necesitan saber si la estructura financiera de la empresa con la que tienen tratos está cambiando. Tiene sentido. Mirando todo junto, sí se nota un empresariado activo, ¿eh? Adaptándose, consolidándose o, reajustando su tamaño. Pero ojo, este dinamismo tiene como otra cara. Me llamó la atención la cantidad, de verdad, considerable, de avisos de disolución y liquidación. Los cierres. Exacto. Empresas que anuncian su cierre definitivo. Es un contrapunto importante a lo que comentabas de las reestructuraciones, ¿no? Totalmente. Y vemos de todo, desde un restaurante Trujillo SAC, hasta firmas de servicios informáticos o de obras mineras. Ujú. Incluso una asociación de pediatras, que era una sociedad civil de responsabilidad limitada. En cada caso, nombran un liquidador, citan la base legal, generalmente la Ley General de Sociedades. Claro, el procedimiento estándar. Sí, no vamos a leer la lista entera, pero el patrón es notable. Y a veces se ve el final documentado, como ese caso de Atom Group Perú S.A.C., que publica su balance final de liquidación. ¿Y qué dice? Pues es lapidario.
Activo cero, pasivo cero, patrimonio cero. O sea, al 31 de agosto, formalmente la empresa ya no tiene nada ni debe nada. ¿Se acabó? Wow, cierre total. Y muy ligado a esto, varias EIRL que están en proceso de liquidación, Ajá. como Exa Solution Mining o S-Plast, publican convocatorias a acreedores. Les dan 30 días, dicen, para presentar los créditos que tengan pendientes. Es el procedimiento formal, claro. Hay que intentar saldar las deudas antes del cierre definitivo. El proceso tiene su lógica, ¿no? Primero la disolución, que es la decisión de cerrar. Exacto, el acuerdo de la Junta o del titular. Y luego la liquidación, vender lo que queda, pagar deudas hasta donde alcance, y si sobra algo, que no siempre pasa, repartirlo entre los socios o el titular. Claro. Y la convocatoria a acreedores es crucial ahí, para proteger sus derechos. Ver esta cantidad de cierres junto con las fusiones y escisiones que mencionaste antes nos da una imagen más completa del ciclo empresarial. Sí, creación, transformación y final. Eso es. Y sí que plantea una pregunta interesante, ¿no? Sobre las presiones económicas o las razones que llevan a tantas empresas a tomar formalmente esa decisión de cerrar. Da para pensar. Sí, totalmente. Bueno, dejando el ciclo de vida de las empresas y entrando a mecanismos financieros un poco más específicos, encontramos avisos sobre fideicomisos. Suena técnico, pero parecen herramientas importantes. Ajá, los fideicomisos. Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Carmen Alto constituye un fideicomiso de flujos en administración. Transfieran fondos a Scotiabank, que actúa como fiduciario para que los gestione. Interesante el uso municipal. Y hay otro caso, un patrimonio fideicometido. Ahí hay varias partes involucradas. Numai S.A., que entrega los bienes. El fideicomitente, ¿no? Exacto. Global Fuel como deudor garantizado, Factorízalo S.A.C. como beneficiario, Ujú. el fideicomisario, y Corfit Corporación Fiduciaria como el administrador, el fiduciario. Antes de seguir, ¿podrías explicarnos así, en sencillo, qué es un fideicomiso y para qué sirve? Se mencionan aquí, pero ¿cuál es la utilidad práctica? Claro, pensemos en un fideicomiso como un acuerdo de confianza, pero con reglas muy claras. Alguien, que es el fideicomitente, separa ciertos bienes o derechos, puede ser plata, propiedades, derechos de cobro, lo que sea, y se los entrega a un administrador especializado. Eso es. Jusoben un banco o una entidad fiduciaria registrada. Y este fiduciario los maneja siguiendo instrucciones súper precisas. ¿Y con qué fin? Bueno, puede ser en beneficio de un tercero, que es el fideicomisario, o para cumplir un fin específico. En el caso de la municipalidad, por ejemplo, suena a una forma de asegurar que cierta plata se use sí o sí para un proyecto o un pago determinado, y que lo administre un tercero independiente, ¿no? Claro, como para darle más seguridad o transparencia. Exacto. Y el segundo caso, ese que menciona un deudor garantizado, tiene más pinta de ser un fideicomiso de garantía. O sea, se ponen bienes como respaldo para asegurar que una deuda se pague. Ah, ya veo. Son herramientas súper flexibles, la verdad. Sirven para estructurar financieramente proyectos grandes, administrar herencias, garantizar obligaciones, bastante útiles en el mundo financiero y legal de hoy. Entendido. Ahora, saliendo del ámbito puramente financiero, el boletín también nos muestra cómo se formalizan derechos más pegados al terreno, literalmente. Ajá, propiedad. Sí, hay un aviso bien relevante de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quibes, allá en Canta. Están impulsando la declaración de propiedad para 2 centros poblados, Cocayalta y Zapán. Y hablamos de una extensión considerable, ¿eh? Más de 3.7 hectáreas en total. ¡Guau! ¿Y qué buscan exactamente? Buscan la prescripción adquisitiva de dominio, o sea, que la ley reconozca formalmente como propietarios a las comunidades que han ocupado esos terrenos por años. Terrenos que originalmente estaban registrados a nombre de otra persona. Claro, es un mecanismo para regularizar la posesión informal. Mencionan representantes de las comunidades, ¿no? Zoraida Andrés Eleuterio, Luis Ludeña Alejandrina Trinidad, Jimmy Huacachi Agurto. Sí, los mencionan. Y se basan en leyes específicas para esto, para regularizar posesiones informales. Y el aviso da un plazo para oponerse, ¿verdad? Exacto, 20 días, para que cualquiera que se sienta afectado pueda decir algo. Aquí se ve clarísimo cómo la maquinaria legal intenta dar seguridad jurídica a situaciones de hecho, a gente que lleva años viviendo ahí, construyendo comunidad.
Totalmente. La formalización de la propiedad en asentamientos que surgieron informalmente es vital. Les da a los pobladores seguridad sobre sus casas, les abre la puerta a servicios básicos formales, agua, desagüe, luz, les facilita el acceso a crédito si quieren usar su propiedad como garantía, Claro, cambia la cosa. cambia mucho la calidad de vida y permite un desarrollo más ordenado. El rol de la municipalidad aquí, aplicando estos procedimientos que buscan simplificar la regularización, es fundamental. Y la publicación en el boletín, bueno, asegura que se respete el derecho a la defensa de quien pudiera tener un interés contrario, como el titular registral original. Es un ejemplo concreto de cómo el derecho intenta, bueno, ordenar y reconocer realidades sociales. Muy interesante. Y de la propiedad del suelo pasamos a algo todavía más personal, la identidad. El boletín está, de verdad, repleto de edictos de rectificación de partida. Los publica el RENIEC, la entidad del registro civil. Sí, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Exacto. Y vemos avisos de oficinas de todo Lima, San Juan de Miraflores, Comas, Callao, Cercado, Santa Anita. Es un goteo constante. ¿Y qué tipo de errores se corrigen? De todo. Se corrigen nombres o apellidos de los padres que quedaron mal en el acta de nacimiento. Por ejemplo, cambiar José Magno Altamirano por el nombre completo José Magno Altamirano Beramendi. Ah, claro, errores de tipeo o datos incompletos. Exacto. O se ajusta el propio nombre o apellido del titular del acta. Una letra diferente, una tilde que faltó, como Suárez que debe ser Suárez, o Gisela por Gisella. Incluso suprimir un segundo nombre que no correspondía, como en un caso que pasa de Basilia Celia a solo Basilia. Cosas que parecen pequeñas, pero pueden traer problemas. Seguro. E incluso hay casos más complejos, como una persona que solicita rectificar su estado civil. Pide cambiar de casado a soltero, afirmando que nunca hubo matrimonio civil válido. ¡Wow! Eso es más delicado. ¿Sí? Por eso se publica el edicto, por si alguien tiene pruebas que lo contradigan. Casi todos mencionan como base legal artículos del reglamento del RENIEC sobre rectificaciones administrativas, y hasta hay notificaciones a presuntos padres basadas en una ley específica. Es que la identidad legal precisa es la base para casi todo en la vida moderna, ¿no? Totalmente. Errores en partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, pueden crear obstáculos enormes. Problemas para sacar DNI o pasaporte, para cobrar una herencia, para inscribir a los hijos en el colegio, para acceder a programas sociales. Uf, sí. RENIEC tiene esa tarea monumental de mantener la exactitud de estos registros vitales. Y estos edictos son el mecanismo administrativo para corregir errores, pero siempre garantizando la publicidad, para que cualquiera que pudiera ser afectado se entere y pueda oponerse si tiene argumentos. Claro, el derecho a la defensa. Exacto. La cantidad y la variedad de correcciones que vemos sugiere lo complejo que es mantener esa exactitud, y quizás también refleja la importancia creciente que le damos todos a tener nuestros datos perfectamente alineados, ¿no? Tiene sentido. Bueno, cambiando nuevamente de tercio, llegamos a los recursos naturales. Encontramos varios petitorios de concesión minera. Los publica el INGEMET o las direcciones regionales de energía y minas. Ajá, solicitudes para derechos mineros. Sí, son solicitudes para obtener derechos sobre ciertas áreas. Vemos ejemplos. La asociación El Eden pide 100 hectáreas en Amazonas, Inversiones Añama por 200 en La Libertad, Faraón 2 también en La Libertad, Gamaliel y Asociados por 400 hectáreas en Cajamarca. Y detallan coordenadas UTM muy precisas, imagino. Sí, muy técnico. Pero ojo, es clave entender bien qué es un petitorio, ¿no? Porque suena a que ya tienen algo, pero no es así. Adelante, acláranos ese punto, por favor. Un petitorio es solo eso, una solicitud formal. Es el primerísimo paso para pedirle al Estado derechos sobre un área, para explorar o eventualmente explotar minerales. O sea, no es la concesión en sí. Para nada. No es la concesión otorgada, y mucho menos es un permiso para empezar a meter máquinas o hacer trabajos en el terreno. Es apenas el inicio de un trámite administrativo que puede ser largo y complejo. Entendido. Y hay una nota legal importante que se repite en todos estos avisos de petitorios, ¿verdad? Algo sobre consulta previa. Fundamental. Todos hacen referencia explícita al artículo 6 del reglamento de la Ley de Consulta Previa, la Ley 29.785. ¿Y qué significa eso en la práctica?
Es una advertencia legal súper importante. Significa que incluso si más adelante el Estado otorga el título de la concesión minera, que da derecho sobre el subsuelo, no sobre la superficie necesariamente, Ajá. antes de autorizar cualquier actividad física, ya sea de exploración o de explotación, que pueda afectar directamente los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios que vivan o usen esa zona. Tiene que haber consulta. Exacto. El Estado está obligado, por ley, a realizar un proceso de consulta previa con ellos. Es un mecanismo clave para intentar equilibrar el desarrollo de recursos naturales con los derechos de las comunidades que ya estaban allí. Y que esa nota esté desde el primer aviso del trámite. Es significativo, sí. Pone la carta sobre la mesa desde el inicio. Bien. Y para que todo este universo de avisos funcione, ¿no? Desde una fusión millonaria hasta una corrección de un apellido, hay toda una logística detrás. Claro, no es magia. El propio boletín incluye un comunicado de Editora Perú, la entidad que lo publica, y explican los detalles prácticos, cómo y cuándo presentar los avisos, las opciones presencial o virtual, los horarios límite, hasta un recargo si lo necesitas urgente y cómo gestionar modificaciones si te equivocaste. Un buen recordatorio de que toda esta transparencia y seguridad jurídica que busca el boletín depende también de una maquinaria administrativa eficiente, ¿no? Y con reglas claras para todos. La formalidad requiere método y organización. Bueno, entonces, recapitulando un poco lo que hemos desgranado de esta edición del Boletín Oficial del 31 de agosto de 2025, vemos un panorama de bastante movimiento, ¿eh? Sí, bastante variado. Empresas que se fusionan, se dividen, se achican o, bueno, cierran. El uso de herramientas financieras como el fideicomiso, tanto por entidades públicas como privadas. Esfuerzos importantes por formalizar la propiedad donde vive la gente, en los asentamientos. Ujú. La constante necesidad de ajustar y corregir la identidad legal de las personas en los registros civiles. Y los primeros pasos formales para acceder a recursos naturales como la minería, pero ya incorporando salvaguardas importantes como la consulta previa. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? ¿Cuál sería la foto general? Yo creo que nos muestra una fotografía instantánea de una sociedad y una economía en constante ajuste formal. Refleja dinamismo, por un lado, con empresas buscando nuevas estructuras, usando mecanismos financieros más sofisticados. Sí. Pero también muestra las dificultades y los finales de ciclo, con todas esas liquidaciones. Evidencia la complejidad de asegurar derechos tan básicos como la propiedad formal o una identidad correcta y sin errores. Claro. Y subraya cómo el Estado intenta regular el acceso a recursos, estableciendo procedimientos y también derechos, como el de la consulta. En esencia, el boletín actúa como el gran notario público de la vida económica y social formal del país. Buena imagen esa, el notario público. Y resalta la importancia crucial que tiene la publicidad de todos estos actos para la seguridad jurídica de todos nosotros, al final. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, quizás una reflexión que nos deja esta inmersión en el boletín. ¿Alguna idea final? Pues podríamos pensar esto. Si todo esto que vimos hoy es lo que queda registrado oficialmente, lo que pasa por el filtro de la formalidad legal y administrativa, ¿cuántas otras historias de creación, de transformación, de cierre o de búsqueda de derechos y reconocimiento suceden cada día fuera de este marco formal? Uf, buena pregunta. La economía informal, las posesiones no regularizadas aún. Exacto. Y por otro lado, ¿qué nos dice esta necesidad permanente que vemos en el boletín de ajustar, de corregir, de formalizar? ¿Qué nos dice sobre esa relación, que a veces es tensa y a veces es más fluida, entre las normas escritas en documentos como este y la realidad compleja, cambiante, que vivimos las personas día a día? Interesante. La brecha entre la norma y la vida real. Algo así. Es algo para seguir explorando, definitivamente.